Padre, te damos muchas gracias por conectarnos contigo, Señor, en primer lugar. Saber que tú siempre estás allí para escuchar nuestras palabras, nuestra adoración a ti, nuestra exaltación a tu poder divino, nuestro amor por tu palabra, Señor, y también dándote las gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido del pecado, de la enfermedad y de la muerte, y nos ha dado esperanza, salvación, perdón y vida eterna. Por eso te damos las gracias, porque no estamos solos. Tú nos has dado de tu Santo Espíritu, y tu palabra nos dice que tú nos has sellado para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú sabes quiénes son tuyos y también lo que tienes para cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos las gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. La oración es, Padre Santo, la humildad a la cual nos mostramos por nuestras necesidades y la necesidad, Señor, de ese poder espiritual interior que necesitamos para ser guiados en todas las cosas. Por eso te damos las gracias, porque tú has escuchado la oración de mis hermanas, estas peticiones, estas necesidades que demuestran una vez más, Señor, que nosotros somos seres finitos y que solamente tú tienes respuestas y tienes el poder para cambiar las cosas amargas de nuestra vida en dulces, Señor. Te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado bendito Salvador. Amén. Entonces, Salmo 143 del versículo 1, vamos a ir analizándolo, pero después nos vamos a quedar en el versículo 10 para hablar sobre la voluntad de Dios. ¿Man? Y la palabra del Señor dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego. Cuando hacemos esto vemos que el único más fiel, el único verdadero fiel, el único eterno fiel es nuestro Dios. Y Él escucha la oración cuando nosotros nos acercamos a Él por un corazón humillado, con devoción, con el deseo profundo de realmente encontrarnos con Él, tener el oído sensible, podríamos decir el oído espiritual, sensible a su voz, y demostrarle también que nosotros creemos que Él nos escucha. Y después dice: responde por tu verdad, por tu justicia. Dios es verdad y Dios es justicia. El verdadero justo. Dice que la palabra del Señor dice que la justicia de los hombres es como trapo inmundo ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algunas preferencias, siempre tenemos algunas, la balanza se va para algún lado que nos pueda convenir. Entonces nuestra justicia muchas veces no es verdadera y no es justa. Y después dice en el versículo 2: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Claro, la palabra dice, ¿no es cierto? El Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación proviene solamente de Dios. Nadie se puede justificar a sí mismo. Es por eso que el salmista decía: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y eso es reconocer que Dios es poderoso y que el pecado, ¿no es cierto?, es universal. Dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma. ¿Cuál es el perseguidor de nuestra alma? La palabra del Señor dice que Satanás vino a matar, a dividir y a destruir. Él es el perseguidor de nuestra alma. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Solamente con esa devoción a Dios, reconociendo que nosotros realmente lo necesitamos y que este enemigo nuestro, que después de convertir también nos quiere hacer caer muchas veces,
debemos de realmente guerrearlo con las armas espirituales. Y por eso acá dice, ¿no es cierto?, me ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas. En realidad, cuando usted se aparta de Dios, cuando usted no conoce a Dios, anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús es luz. Jesús dice que Él nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, ilumina nuestro ser interior para reconocer quiénes realmente somos, ¿ya? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos los mejores del mundo, que hacemos esto, hacemos este otro. Siempre nos estamos justificando de que nosotros somos muy buenos, pero en realidad, si le preguntamos a otras personas cómo nos ven, nos vamos a dar cuenta que ellos nos van a decir muchas veces la verdad de cómo nos ven. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Perdón. Claro, porque a estar apartado de Dios, realmente, como le digo, el enemigo lo va a perseguir, lo va a tentar, va a hacer lo que quiera con usted. Por eso hay que mantenerse apegado con el Señor. El Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene, ¿cierto? Y si Cristo viene, ¿cómo debemos estar? Como las vírgenes prudentes, apegados a Él. Y dice, me acordé de los días antiguos. Hay muchos cristianos que en este tiempo se han olvidado de los días antiguos, cuando el Señor lo perdonó, cuando el Señor tocó su corazón, cuando el Señor lo llenó de su Santo Espíritu, cuando el Señor lo hacía caminar por la senda recta. Y después empezaron a progresar económicamente, a lo mejor culturalmente o religiosamente, y ya pensaron que no necesitaban a Dios. Pero a Dios siempre le vamos a necesitar. No debemos de olvidarnos de Él, porque sería muy triste, eso es cierto, quedar a medio de carrera y ser vencido. Nuestro hermano Moisés Cárcamo la semana pasada predicó acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Siempre nosotros debemos de ser sabios y elegir la guía del hombre espiritual, porque con la guía del hombre espiritual vamos a ir progresando espiritualmente y Dios va a estar agradado de nosotros. Y el salmista decía, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexioné en las obras de tus manos. Y aquí viene una parte importante que muchas personas tienen problemas para levantar las manos, no, esto es un dogma religioso. No, pero acá dice, extendí mis manos a ti. Cuando uno extiende las manos, ¿qué es lo que pasa? Generalmente para un ruego, para una súplica, para algo que está desesperado, ¿no es cierto? O cuando le aparece un delincuente y le dice manos arriba, y usted las levanta sin titubear. Pero aquí el salmista está pidiendo el deseo original, espiritual, de extender las manos hacia Dios y de tirar nuestro ser a tierra para reconocer quién es Dios. Demostrar que realmente tenemos esa sed espiritual. El levantar las manos es un privilegio para Dios, sea mejor dicho para nosotros, hacerlo hacia Dios. Y cuando uno está así, Dios lo mira, porque Dios reconoce en qué posición está usted, qué es lo que necesita. Él sabe. Y usted está rogando, usted está pidiendo, usted está deseándole a Dios. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. ¿Se ha dado cuenta que cuando acá hemos pedido por los hermanos que están decaídos espiritualmente? ¿Y qué es lo que pasa cuando decae su espíritu? Ahí volvemos no al cristiano natural, sino que al cristiano carnal. ¿Qué es lo que significa carnal? Que realmente anda en los deseos de su cuerpo, los deseos propios, ¿ya? Sin considerar a Dios. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, dice el versículo 7. Claro, porque es como muerto, ¿no es cierto?
Pero uno cuando está muerto al pecado, ¿sabe usted que es como cuando usted está una persona muerta y pasa una culebra venenosa? Usted sabe que el muerto no salta y sale arrancando, porque ya está muerto. Y cuando nosotros estamos muertos al pecado es lo mismo. Ya nada nos puede hacer efecto. ¿Por qué? Porque la benignidad de Dios nos hace, ¿no es cierto?, tomarnos del Señor, reprender el pecado y librarnos de ello a través del poder divino de Dios. Y eso se logra a través de la confianza en nuestro Dios, mirando a Dios. El versículo 8 dice: hazme vivir por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Se da cuenta? No la tira a su alma hacia abajo, sino que la está tirando hacia arriba, la está empujando hacia la presencia de Dios. ¿Ya? Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Dios es el protector divino y Dios es el libertador. No hay otro. Y cuando usted está en esa posición, va bien, va excelente. Entonces, en esta mañana es el desafío. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se ha mirado al espejo? ¿Me ha mirado al espejo yo? ¿He visto realmente cómo ando? ¿Me he mirado a través del espejo de la palabra de Dios? Uno de los problemas que tenemos los cristianos muchas veces es condenar a otros, ¿no es cierto? Como decía nuestro hermano José días pasados, condenar a otros, pero pareciera que ninguna condena tenemos nosotros. Pero no, tiene que empezar por casa. Tenemos que analizarlos primero cada uno de nosotros para saber en qué posición estamos ante la presencia de Dios y ahí darnos cuenta cuán pequeños somos y cuán necesitados estamos. El versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces aquí nos vamos a parar un momento y vamos a ver, amados hermanos, que esta oración, esta petición que el salmista estaba haciendo, esta súplica de dirección también por el Señor, es un acto de humildad. Y cuando dice ahí en el versículo 10 de este salmo, dice: enséñame. Cuando usted dice a alguien, enséñame, ¿cierto? Las hermanas que se dedican a la cocina o otras hermanas que quieren aprender alguna receta, siempre, oh, hermana, enséñeme cómo lo hace, ¿cierto? Y aquí dice que enseñar es dejarse instruir así, ¿ya? O sea, me dejo instruir por ti. Deseo que tú me edifiques con tus palabras. ¿Por qué? Porque son sabias, porque son verdaderas. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Señor, enséñame, realmente enséñame, porque tú eres mi guía divino. Y eso demuestra docilidad, ¿no es cierto? Un acto, como decíamos, de humildad, de sumisión a Dios. ¿Y qué sería humildad? Humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición que estamos ante Dios. No es una posición de orgullo, no es una posición vanidosa, sino que realmente quién soy. Tú eres Dios y yo soy hombre. ¿Ya? Es por eso que es opuesta a la presunción, al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. Dios mismo atiende, dice, a los humildes. Busquen su Biblia, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 6. Y la palabra del Señor dice así: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahora yo, cuando puse la conexión del internet hoy día, estábamos conversando con la Silvita nada más. Éramos los dos que habíamos. Entonces Dios me consoló de que ahora están todos ustedes conectados. ¿Se da cuenta? O sea que Dios nos consuela de muchas formas. Y eso es precioso. Todo es obra de Dios. Y cuando Dios lo hace bien. Por eso
La palabra del Señor también busque ahí en su Biblia, primera de Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Ya? ¿Por qué la humildad? ¿Por qué Dios exige la humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Completo de humildad, siguiendo la voluntad de Dios. Se humilló, asumió su naturaleza humana, pero no tomó esa posición de Dios, sino que se humilló y fue el verdadero ejemplo de humildad en todos sus tratos, ¿no? Para todos los que los rodeaban. En Mateo 11:29, la palabra de Dios dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Cómo dice? Manso. Manso es diferente a soberbia, a arrogancia, ¿no es cierto? Manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted es manso y humilde de corazón? Va a hallar descanso para vuestras almas. Yo creo que de todos los hermanos oyentes y de los que nos van a escuchar después en el YouTube, yo creo que no hay nada mejor que tener un hogar tranquilo, ¿no es cierto? Donde hay mansedumbre, donde hay descanso, donde hay humildad, donde no hay soberbia. Y eso se logra a través del poder de Dios y de la sumisión de cada uno de nosotros a Él. Somos muchas veces ignorantes en las cosas de Dios. ¿Por qué? Realmente por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad, por no dejarnos enseñar por medio de la palabra de Dios, de los hermanos que predican, de los hermanos que escuchamos. Muchas veces estamos más propensos a la crítica que a escuchar lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y es por eso que para todos ellos nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla mucho de sabiduría y la sabiduría proviene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5, las hermanas del día jueves lo están estudiando, este libro de Santiago, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la sabiduría, pedirla, es reconocer que no la tenemos, ¿cierto? Que necesitamos sabiduría para muchas áreas de nuestra vida. Y la sabiduría también es ¿cómo se llama? Una posición de humildad a Dios. Señor, yo no me la sé toda. Señor, yo la verdad que no entiendo todo. Es por eso que implica una reverencia, una sumisión al Señor, una obediencia a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude, porque todos estamos en esa posición. Proverbios capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor aquí nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Se da cuenta? Todo proviene de Dios, porque hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría, ¿cuál sería? Animal y diabólica, y la sabiduría espiritual que viene de parte de Dios. Por eso el salmista decía en el versículo 10 del Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, y aquí viene la clave, porque tú eres mi Dios, tú eres el líder divino que yo tengo, tú eres mi guía divino, y yo quiero hacer tu voluntad. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se da cuenta? Podemos tener muchos discursos, muchos de ellos pueden estar muy lindos, ¿cierto? Pero si no tenemos temor a Dios, no vamos a guardar lo que la palabra de Dios nos está diciendo y vamos a perderlo, porque eso es el todo de lo que Dios nos da. Él es el guía espiritual, Él es el todopoderoso.
La palabra del Señor dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿A dónde quiere ir usted? Después dice en el versículo 10, dice a hacer. Entonces, como explicábamos recién, no basta el oír, no basta el entender, sino que lo que Dios está diciendo aquí, haga la voluntad, escuche y haga, ¿ya? No sea como Gatica, que predica y no practica, o como Juan Araya, que lo embarca todo y él se queda en la playa. No. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Wow. ¿Estamos en problema algunos? ¿Usted realmente ama la palabra de Dios? Yo creo que todos los oyentes que se conectan aman la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han conectado para escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, es verdad, es lumbrera, es todopoderosa, ¿cierto? Es el logo. En Lucas capítulo 11, versículo 28, Él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No la guardan en un estante, sino que la guardan en medio de su corazón. ¿Por qué? Porque ella es la que nos guía, amados hermanos. Debemos de estar firmes. Ustedes saben que le recomiendo, sinceramente, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica. Dice que mejor que la miel que destila del panal, más valiosa que el oro. Entonces, disfrutemos la palabra de Dios. Tomémosla para nosotros, no para los demás. No como ese hermano que les contaba que marcaba todos los versículos bíblicos de la Biblia. Y a todos les decía que le caían de sombrero a los hermanos, pero él no tenía ninguno. No, no es así. Todos los versículos bíblicos son para nosotros, porque ella es espejo de nuestra vida. Hay que hacer, no basta oír, no basta entender, sino que hay que hacer. ¿Ya? Santiago 1:22 dice, pero sed, como dice, las hermanas que han estudiado esto, hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué serio este asunto de querer engañarse a uno mismo. ¿Se da cuenta? El engaño es una de las peores cosas que puede tener la persona. Y engañarse a uno mismo es falta de sabiduría. Entonces no basta querer hacer la voluntad de Dios. Usted sabe que sí, me gustaría hacerlo. Hay un pasaje bíblico que dice que tenía 2 hijos, a uno lo mandó a hacer algo y él dijo, sí, lo voy a hacer, y nunca lo hizo. Y aquel que dijo que no lo iba a hacer, lo hizo. Pareciera que el que dijo que no, porque no sabía si lo iba a poder hacer, era más espiritual que el que dijo, sí, lo voy a hacer, y no lo hizo. En Isaías capítulo 30, vamos a Isaías capítulo 30, si tienen su Biblia. Del versículo 8 al 13 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrale en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Designo cosas halagueñas, profetizad mentira. ¿Se da cuenta? Y hay muchos que están así ahora. Dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Mire, qué locura, qué cosa más terrible, qué ignorancia, qué caída espiritual. Por tanto, el Santo de Israel dice así, cuando Dios habla hay que tener cuidado, hay que afirmarse bien, amados hermanos, porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto,
¿O será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente? ¡Wow! Qué terrible es caer en las manos de Dios, ¿no? Necesitamos que el mismo Dios nos enseñe a hacer su voluntad, porque nosotros muchas veces decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿no es cierto? Ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Usted sabe que hay una tierra después de esta tierra? Donde vamos a disfrutar la eternidad, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que creen en Él, para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz. Él vino a esta tierra a darnos buenas nuevas, pero también Él murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras maldades, como dice el libro de Isaías, capítulo 53. Dios nos vino a rescatar. Habíamos pecado contra Dios, nos habíamos apartado de Él, lo habíamos desechado. Creíamos que nuestra sabiduría, nuestro poder era mayor que Dios, pero Dios nos tomó, nos hizo ver las cosas claramente. Y cuando usted ve las cosas claramente, en qué posición está, se arrepiente de corazón, reconoce la obra redentora de Cristo, recibe el don de la gracia de Dios, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Cuando lo hacemos, Dios nos levanta, Dios nos hace sus hijos, Dios nos da una nueva familia. Qué precioso. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuando oramos el Padre Nuestro, muchos de nuestros hermanos oyentes puede que sean católicos, ¿no es cierto? Y en Mateo 6:10 usted ora de esta forma, y yo también lo he orado. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta es, ¿realmente lo deseamos que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿O estamos tan cómodos que no queremos que se haga la voluntad de Dios? ¿Somos propensos a hacer la voluntad de Dios por medio de nuestra propia voluntad? Yo creo que obedecemos más generalmente la voz de los hombres que muchas veces la de Dios. Y es por eso que hay tantas iglesias engañadas, porque más han escuchado la voluntad de los hombres que la voluntad de Dios. No, usted va a ser millonario. No, usted va a ser bendecido. No, venga, que yo le voy a dar un apostolado. ¿Qué cosas tan vanas? Hay que hacer la voluntad de Dios. El salmista lo aclaraba muy bien. Decía, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. No hay otro. No tenemos otro Dios, hermanos. Su dinero no es su Dios. Sus riquezas en esta tierra no son su Dios. Su familia tampoco puede ser su Dios. Solamente hay un Dios, soberano, eterno, verdadero. Aquel que nos vino a salvar, que perdona nuestros pecados, que nos provee nuestras necesidades, que está atento a la voz de sus hijos, que nos levanta cuando estamos caídos, que nos pone un corazón contento cuando nos toca. El autor de la vida y de la salvación, amados hermanos, es nuestro Dios, grande y poderoso. Solo Dios es el que nos ayuda a dirigir nuestro ruego y nuestras oraciones hacia Él. Solo a través de Él podemos recibir instrucciones. Él es maravilloso. El salmista decía, tu buen espíritu me guía. No basta conocer la voluntad de Dios, sino que debemos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe conforme a su voluntad y a sus propósitos. ¿Usted cree que necesita la dirección del Espíritu Santo para caminar en la trayectoria de su vida en esta tierra? Yo creo que sí. Yo creo que todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está guiando a esa tierra de rectitud,
Porque sabe usted que no todos los caminos que el hombre elige son rectos. No todos los caminos van hacia la patria celestial. En realidad podríamos decir que hay más caminos en esta tierra de perdición que de bendición. Solamente Dios nos lleva a un camino de rectitud, a un camino verdadero. El Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Se da cuenta? Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. El hombre ha elegido muchos caminos para llegar a Dios, pero solo hay un camino, nuestro Señor Jesucristo. Acérquese a Él. Si usted, amado oyente, no le conoce, pídale a Dios y Dios se va a manifestar a usted, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Nuestro modelo de seguir la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dijo Jesús. Y continúa este salmo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, porque por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Cuando usted se acerca a Dios diariamente, como decía nuestra hermana Fabiola Núñez, cuando usted se acerca a Dios para que le guíe, como decía nuestro hermano Arnaldo, nuestra hermana Andrea, Belén, para que el Señor le dé sabiduría, Dios va a estar allí para proveerle, porque Él quiere un avivamiento en su vida, no en una iglesia por lo que se hace, sino que en usted mismo, en su necesidad. La justicia de Dios se hace claramente visible cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios. Y a través de buscar esa voluntad de Dios, Él es misericordioso y allí realmente pasamos a ser verdaderos siervos de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere. Que el Señor haga prosperar esta palabra en nuestras vidas. Que el Señor, a través de esta palabra también a nuestros oyentes, pueda darle fortaleza, ánimo, esperanza, bendición y vida eterna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Nuestro Dios es siempre el mismo. Acérquese a Él y Él le recompensará. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y nacer el mal. Amén. Oremos, por favor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es preciosa, Señor. Cada vez que la escudriñamos, vamos aprendiendo más de ella, pero no queremos aprender para filosofar, para ver quién sabe más, sino que realmente queremos aprenderla para que tú obres en nuestra vida, para que realmente nuestro ser interior sea edificado, Señor, para que nuestra mente sea sumisa a lo que tú nos dices en ella y podamos, Padre Santo, cumplir tu voluntad y no la nuestra, porque tu voluntad es lo mejor. Tu voluntad nos guía, tu voluntad nos da inteligencia, tu voluntad, Señor, nos da sabiduría para caminar por esta tierra y determinar lo que tenemos que hacer a través de todo lo que se nos presenta, Señor, sea cual fuera la causa de nuestro caminar por esta tierra, conflictos familiares, conflictos, Señor, de trabajo, en todo ese tipo de cosas tú nos vas a guiar
cuando pidamos que tú hagas tu voluntad, Señor. Gracias te doy en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y amado oyente, les recomiendo a Cristo, porque no hay otra manera más grande que llegar a la presencia de Dios a través del nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. Amén.